Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este privilegio que me da de poder acercarme a tu presencia para pedirte que me des la porción de tu palabra para mí y también para compartir con aquellos que se deleitan en ella. Buen Dios, reconozco que necesitamos cada día pedirte auxilio, pedirte ayuda, pedir que nos des la sensibilidad para que el Espíritu Santo pueda operar en nuestro ser. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano, a cada amigo, aún a aquellas personas que todavía no te conocen, que tú les puedas dar la oportunidad de conocerte y poder servirte. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la verdad que para mí es una bendición muy grande tener esta oportunidad una vez más de poder dirigirme a ustedes con el consejo de la palabra. Estaba meditando acerca de la oración. La oración es de vital importancia en la vida de nosotros, los hijos de Dios. Pues si no oramos, estamos desconectados, porque con la oración nos conectamos con Dios. Por medio de la oración podemos nosotros pedirle, podemos darle agradecimiento. Yo creo que tenemos que aprender a orar. Aún aquellos hombres que caminaban con Jesús se vieron en la necesidad de orar. Ellos veían que Jesús se apartaba a orar. Y hay enseñanzas en la Biblia acerca de la oración. Y en Lucas capítulo 11, ahí Jesús habla de la oración. Y en el 9:10 del capítulo 11 de Lucas, Jesús dice algo muy importante que usted y yo debemos de saber. Y le dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces es importante que cuando estamos orando, tenemos que pedir con fe, creyendo. Y cuando Jesús enseña a los discípulos a orar, ellos se acercaron y le dijeron: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y en Mateo capítulo 6, verso 5 en adelante, hasta el 15, ahí Jesús da una enseñanza acerca de la oración. Y quiero que usted ponga mucha atención, porque mucho creyente hoy en día está orando mal, no está orando en el orden que ha sido enseñado. Hay personas que oran con corazón falto de perdón, y es un requisito muy importante. Hace poco estuve yo hablando acerca del perdón, pero hoy estoy hablando acerca de la oración. Entonces Jesús, cuando dice la palabra que enseña a sus discípulos, les dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 6, verso 5 al 15. Si usted tiene tiempo de escuchar, le va a ayudar mucho esto. Dios me lo bendiga, hermano Alexander Gaitán. Saluditos, aquí transmitiendo la palabra. Vamos a leer, siempre lo hacemos honrando a Dios, nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo,
Y con la guianza del Espíritu Santo yo le quiero dar lectura a la palabra donde dice de la siguiente manera: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué interesante está esto. Versículo 7 de Mateo 6. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Hay mucha gente que tiene mucho miedo orar. Hay personas que se les invita a dirigir una oración en una reunión, por ejemplo, y se trancan de su garganta y no hayan qué decir, porque piensan que el orar hay que usar palabras elocuentes, rebuscadas del diccionario. Amados hermanos, el hablar con Dios es decirle lo que necesitamos, lo que sentimos que necesitamos. Es una conversación abierta, una conversación con Dios por medio de la fe, porque esto es algo que tenemos que entender, que la vida espiritual es una vida que se basa en la fe. Por ejemplo, yo cierro esta puerta acá y estoy en una cabaña, en un lugar muy íntimo, muy privado, donde nadie sabe lo que estoy haciendo. En este caso, ustedes que están escuchando, que están viendo, saben que estoy compartiendo la palabra. Mi esposa, que está al otro lado de esta puerta, ella sabe que yo estoy transmitiendo. Pero, por ejemplo, si yo estuviese solamente hablando con Dios sin publicarlo a nadie, como usualmente lo hago, esta madrugada Dios me permitió levantarme a orar, y hay muchas de las peticiones que hice secretamente que ni aún mi esposa, que es la persona que ahora mismo está más cercana a mí, sabe. Porque he aprendido que hay momentos de intimidad con Dios, pero a veces toca que orar en una reunión, por ejemplo, o como usted vio que al comienzo de esta transmisión tuve que orar, agradecerle a Dios por esta nueva oportunidad. Entonces es importante aprender a hablar con Dios, y máxime en la intimidad. Presentarle lo que necesitamos. Por eso le quise leer lo que leí primero, de lo que dijo en Lucas, de lo que dice en Lucas capítulo 11, donde Jesús está diciendo: pedid y se os dará. Esto está interesante. Hay muchas personas que no están recibiendo de parte de Dios añadiduras o bendiciones porque no piden. Entonces, cuando Jesús dice: mas yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces es importante tener confianza de acercarse a Dios y pedirle lo que necesitamos. Entonces, cuando Jesús está enseñando a sus discípulos, les dice que no deben de hacer vanas repeticiones, sino que dice: vosotros oraréis así:
Padre nuestro que estáis en el cielo. Tenemos que dirigirnos a nuestro Dios como nuestro Padre. Por medio de Jesucristo tenemos acceso. Por eso cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Hay muchos que oran a Jesús, oran al Espíritu Santo, y la oración siempre tiene que ser dirigida al Padre. Jesús lo está enseñando. Dice, vosotros pues cuando oréis, di así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, reconocer su santidad, venga tu reino, pedir que el reino de Dios sea establecido en nosotros, hágase tu voluntad. Tenemos que reconocer la voluntad de Dios cuando pedimos, cuando oramos. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Tenemos que pedir el pan nuestro de cada día. La palabra de Dios es el pan nuestro de cada día. Tenemos que buscar la porción que Dios tiene preparada para cada día, así como alimentamos la naturaleza física. De hecho, yo ya me tomé mi buen desayuno, gracias al Señor. Estoy ya mejor, pues he estado muy afectado de una tos tremendo. Hay momentos que me pegan ataques de tos, pero aquí tengo un tecito caliente para si me viene la tos. Quizá la transmisión del sábado, domingo, salió ahí un segmento donde estaba atacado de la tos y le tuve que llamar a mi esposa que me trajera agua, pero hoy ya tengo aquí preparado un té que ella me preparó muy temprano para amortiguar un poquito la picazón en la garganta. Ya tengo la oportunidad de poder estar transmitiendo sin mucho problema. Entonces debemos de nosotros buscar el pan nuestro de cada día, pedírselo al Señor, la porción para cada día, así como alimentamos este cuerpo en lo natural, en lo físico, así esa naturaleza debe de buscar alimento por medio de la palabra de Dios. Entonces dice, dánoslo hoy el pan nuestro de cada día, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí hay muchos que repiten el Padre Nuestro como una oración, le llaman en algunos lugares. Recuerdo que una vez fui a hacer una donación a un lugar y pedí que me dieran permiso de predicar y orar, y me dijeron, no, usted puede hacer la oración tradicional nada más, no salirse de las palabras que Jesús dice en el Padre Nuestro, que comúnmente hay gente que lo reza, lo repite, pero sin entender que lo que Dios está es dando una gran enseñanza de cómo nosotros debemos de orar, cómo debemos de estar cuando nos acercamos a Dios. Y dice, perdónanos a nosotros, a nuestros deudores, como también nosotros perdonamos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Reconocer que nosotros, el enemigo nos está acechando constantemente y debemos de buscar, ¿verdad?, la protección de Dios, que nos libre del mal, que nos ayude, porque estamos reconociendo que el poder es de Él y que Él nos puede ayudar. Ahora sigue diciendo el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Primero dijo perdonar las deudas, luego las ofensas. Entonces, es importante saber, amados hermanos, que nosotros tenemos que aprender a orar, estar convencidos que necesitamos dialogar con Dios. Debemos constantemente acercarnos a pedirle lo que necesitamos. Yo estaba escribiendo algo en esta madrugada que lo publiqué ahí. De hecho, ya he escrito, escribí, están dos reflexiones, la número 1, la número 2, y en la número 2 estaba hablando acerca del llamamiento
que Dios le hizo a aquel joven rico. Cuando el joven rico se le acercó a Jesús para preguntarle qué debía de hacer para ser salvo, este joven rico se sentía tan seguro de ser salvo porque tenía una conducta intachable. Era un hombre que no había fallado en ninguno de los mandamientos, pero en lo que sí él había fallado estaba fallando es que había puesto amor a las riquezas, porque dice que cuando Jesús le dijo que vendiera todo y lo diera a los pobres y que lo siguiera, él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces yo estaba hablando acerca de que muchas personas, cuando Dios les llama, sienten temor a perder lo que tienen. Y cuando Dios llama, si te quita lo que tienes es para darte más. Y empecé yo a ponerme de ejemplo en algunos casos donde yo tenía que acercarme a Dios en los momentos que necesitaba dinero, por ejemplo, salud, necesitaba los recursos para seguir adelante. Yo tenía que encerrarme. Y lo he testificado muchas veces que llegó el tiempo donde tenía unas necesidades económicas bien tremendas y yo muchas veces fui a la oficina de mi pastor a decirle: pastor, ayúdeme que tengo esta necesidad. Y cuando yo quería decirle a él, no me dejaba Dios que le dijera, porque se me ponía un candado en mi garganta y no podía desatar la palabra que yo llevaba preparada en mi mente para decirle que me hiciera un préstamo. Entonces, cuando viví esa experiencia es porque Dios me estaba enseñando a comunicarse directamente conmigo, a que yo me comunicara directamente con Él. Entonces, de momento, recuerdo que empecé a experimentar una relación muy bonita con Dios, donde aprendí a orar en la intimidad, a presentarle a Dios mis necesidades, y empecé a recibir respuesta de una manera impactante, a tal grado que me convertí en una ayuda en la iglesia, donde personas llamaban a la iglesia. De hecho, yo tuve un tiempo contestando el teléfono en la iglesia, y recuerdo que mucha gente llamaba pidiendo ayuda económica. Entonces, como yo, siendo una persona muy cercana a mi pastor, habiendo tenido necesidades y teniendo toda la oportunidad de pedirle ayuda, Dios no me dejaba. Entonces, porque me quería enseñar para hacerme un servidor competente en ese campo donde se necesita enseñar a la gente no a estarle pidiendo al hombre, sino pedirle directamente a Dios. Y Dios, que es grande en misericordia, toca los corazones. Yo recuerdo en cierta oportunidad, yo tenía una necesidad bien tremenda, pero vi un mendigo en la calle. Y recuerdo que decidí ofrendarle $10, los únicos que andaban en mi bolsillo. Los ofrendé y me quedé sin nada para el almuerzo de ese día. Y cuando de pronto yo le digo: Señor, tú sabes que yo tengo la oportunidad de que alguien en este día se me pueda acercar y me pueda invitar a almorzar, me puedan regalar un buen almuerzo, porque era un día domingo. Y recuerdo que ese día, yo cuando llegué al templo con un grupo de personas que les estaba dando transportación para que se congregaran con nosotros ese día domingo, recuerdo que me llama mi pastor y me dice: Moy, hoy te quiero decir algo. Mira que una de mis hijas me dijo algo que tocó mi corazón. Y es que ellos habían entrado por la parte de atrás del templo, y cuando vieron que estaba bien limpio esa parte, la niña vio y le dice: papi, mire que el hermano Moy siempre está pendiente de limpiar aquí. Él siempre está aquí en la iglesia, nunca sale de vacaciones, y nosotros nos vamos de vacaciones. ¿Por qué no le da una ofrenda al hermano Moy para que vaya de vacaciones o para que disfrute? Y me tenía el regalo el pastor
porque Dios le tocó su corazón a través de su niña. Entonces, allí suplí la necesidad que yo tenía económicamente hablando. Entonces, cuando aprendemos a depender de Dios, Dios va a usar a las personas para bendecirnos, para darnos. Pero qué tremendo es cuando aprendemos a depender de las personas. Cuando nos dicen que no pueden ayudarnos, nos decepcionamos. Y eso es por falta de tener una relación con Dios. Entonces, si yo quiero hablar hoy de la oración, es porque he aprendido a hablar con Dios. Es porque he aprendido a presentarle a Dios las cosas que yo necesito. Por ejemplo, hoy esta mañana, una sierva de Dios que hace poco conocí, que está pastoreando unos lugares en la zona norte de mi país, me escribe y me dice que por favor le apoye en oración por una hermana que está con flujo de sangre y por otro muchacho que está siendo atacado de parte del enemigo y hay una necesidad de oración. Entonces cuando ella me dice, disculpe porque le estoy poniendo carga, le digo, al contrario, para mí es una bendición porque debo de saber que tengo que apoyar a mis hermanos, a mis consiervos en oración. Para mí es un deleite orar en la intimidad y presentarle a Dios las necesidades. Entonces, cuando le mencionaba de esto, que aprendí a no depender del hombre, es cuando estoy viviendo un tiempo donde enseño con libertad que el aprender a orar, reconociendo que somos necesitados, reconociendo que dependemos de Dios, es cuando Dios se va a manifestar. Muchas llamadas recibí muchas veces cuando personas me decían, dígale a su pastor que me ayude para la renta, dígale a su pastor que me ayude para pagar esta deuda, dígame a su pastor que me ayude para esto. Entonces yo me quedaba meditando y le decía, si supieran que yo que soy hijo de él, nunca le he pedido porque Dios no me dejó pedirle, sino porque Dios me estaba enseñando que dependiera no de mi pastor, sino que delante de él. Y hoy públicamente lo digo, que mi pastor ha sido un hombre de mucha bendición. Él es un hombre muy dadivoso, un hombre que le ha gustado sembrar en muchos ministerios, porque él tiene corazón de sembrador. Es un hombre que se desborda por sembrar, su corazón está dispuesto siempre a sembrar. Entonces es un hombre muy bendecido para bendecir. Entonces, a lo que yo quiero decirle hoy en esta transmisión es que aprendamos a pedirle a Dios. Y Dios va a tocar. Cuando hay personas, aún todavía hay personas que me dicen, dígale a su pastor que tenemos esta necesidad. Le digo, ¿sabe qué? Yo le voy a decir a Dios. Y Dios de repente va a tocar el corazón a mi pastor y va a dar una ofrenda misionera. Y cuando eso se ha dado, ahí va la bendición para los que han pedido. Entonces, eso es lo precioso de depender de Dios. Entonces, acerquémonos cuando oremos, así como Jesús les enseñó a los discípulos, a ser de Dios nuestro Padre por excelencia, acercarse a su presencia, reconocer que necesitamos aceptar su voluntad, necesitamos buscar el pan de cada día, que es el que nos alimenta esta naturaleza nueva, y poder vivir como hijos de Dios, aprender a perdonar. Hay gente que no puede perdonar ni siquiera $1, si hablamos de deuda. Hay personas que no quieren perdonar una ofensa, como por ejemplo la negación de un saludo. Hay gente que no puede perdonar y piensan que así, de esa manera tendrán un acceso libre a la presencia. Si usted va a orar, no piense que por hacer una oración así como algunos, que gloria a Dios por aquellos que tienen gran elocuencia para orar y acercarse a Dios. Pero a Dios hay que acercarse confiadamente, presentarle lo que necesitamos. Hace poco a mí me pidieron una ayuda. Y la ayuda que me pidieron es que yo le diga a mi pastor que dé una ayuda para algo. Y yo le dije, mire, yo no trabajo así. Yo no sirvo a Dios en la obra misionera así. Presénteme la necesidad, qué es lo que usted necesita, y yo se la voy a presentar a Dios. Y Dios puede tocar el corazón de mi pastor, de la congregación y la vida de otra persona. Entonces Dios me puede usar
a mí como canal de bendición para que la provisión llegue, o puede usar a otro siervo. Y empecé a orar, y ya tuve respuesta, sin ser la congregación, sin ser mi pastor, sin ser yo el que está siendo usado para eso, pero ya Dios proveyó para lo que se estaba pidiendo. Entonces, eso es lo precioso. Aunque algunas veces he tenido que pedirle permiso al Señor por aquellos que siempre se me han acercado pidiéndome que cómo me pueden ayudar. Entonces, dispuse mi corazón, que de hecho el 11 de este mes se terminó. Estuvo abierta la oportunidad para aquellos que querían sembrar en la obra misionera. Y allí en Facebook empecé a hacer una recaudación de fondos. Y yo puse que la meta eran $50,000. Y le mandé quizás la invitación como a unas 2,500 personas, casi 3,000 personas. Pero de las 3,000 personas que les envié la invitación, no me estoy quejando, solo le estoy diciendo de lo que yo vivo en este campo, donde el que Dios me tiene, para que usted vea. Solo me contestaron 2. Recaudé la suma de $400. Ya los hice llegar a un pastor que está construyendo. Ahí ya está sembradas ofrendas que dieron, y lo hago aquí ante la presencia del Señor. Y el 11 se terminó los 3 meses que había oportunidad. No me siento mal. Aunque no hubiesen dado ni un tan solo centavo, no me sentiría mal. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy enseñado de parte de Dios a depender de Él y no del hombre. ¿Y sabe qué? Lo que yo anhelaba comprarle al siervo, que eran como unos 500 bloques, antes de que yo le diera esa ofrenda, ya alguien más había llevado una ofrenda para comprar 500 bloques. Entonces, Dios es así. Entonces, por eso yo quiero decirle a usted, si usted piensa que el orar es hablar con palabras elocuentes, no, es dialogar con Dios, presentarse en la intimidad cuando es necesario, hacerlo de rodillas. Hay gente que no ora si no se tira de rodillas. Hay gente que no ora si no está rebuscando qué palabra va a pronunciar en la oración. No, orar es decirle, Señor, mira, aquí hay una necesidad. Mira, Padre, tú eres el proveedor, el dueño del oro y la plata. Mira, Padre, como les mencionaba, que cuando Dios me llamó a mí al ministerio, me prometió darme todo lo que se necesita para vivir, los recursos para que mis hijos estudien, todo. Y yo estaba testificando en lo que escribí, ahí está escrito en el muro de Facebook, que el Señor me dio todo, pero había momentos que la gente me criticaba porque no me veían que tenía un trabajo donde estaba dependiendo de un sueldo, porque estaba haciendo un trabajo en la iglesia, obviamente recibiendo una ofrenda simbólica. Y recuerdo que yo estaba aprendiendo a orar, aprendiendo a hablar con Dios. Y en ese tiempo es que le cuento lo que le dije hace un momento, que había momentos de necesidad. Yo llegaba a la oficina a decirle, pastor, présteme $50, por ejemplo, $100. Y el Señor no me dejaba decirle. Y cuando menos acordaba, me salía una limpieza de un carro, por ejemplo, y me daban $150, $200. Y allí el Señor iba supliendo. O de repente un día, recuerdo que un día domingo, yo necesitaba $100. Y me quedé ese día, después del culto, con los brazos cruzados. Le digo, Señor, no me proveíste lo que necesitaba este día. Cuando de repente recibo una llamada y me dice, hermano Moisés, ¿tú estás en la iglesia? Le digo, sí, aquí estoy todavía. Es que me dice, fíjese que me vine de la iglesia desobedeciéndole a lo que Dios me dijo. Dios me dijo que le diera $100 y yo me he venido para la casa. Y aquí en mi casa el Señor me ha dicho que soy un rebelde, que no quise obedecerle y me siento muy mal. Y le he pedido perdón al Señor y yo voy a buscarlo donde usted esté. Si está en la iglesia o en su casa, yo tengo que ir a dar esto que usted necesita.
y llegó la provisión. Y así le puedo contar infinidad de veces. Entonces, cuando, le vuelvo a repetir, personas han llamado pidiendo mi ayuda, le digo, bueno, vamos a pedirle al Señor. Vamos a declarar. Y se ha visto la provisión. Incluso hay personas que todavía me llaman diciéndome, siervo, lo recuerdo. Aquella vez que yo le llamé para pedirle ayuda económica para mi renta y usted me dijo, hinquémonos en la presencia del Señor, doblemos las rodillas y pidámosle a Él, porque Él es el dueño del oro y la plata. ¿Por qué cree que lo hice? Porque yo ya había vivido la experiencia. Es fácil decirle a alguien que tiene mucho dinero, ayúdenme, écheme la mano. Así en lo físico que sabemos. Pero cuando sabemos que hay alguien que está con todo el tesoro que hemos acumulado allá donde dijo Jesús, en el reino de los cielos, en el momento de la necesidad, solo acudamos a Él. Entonces, me gusta testificar esto porque esto me motiva a seguir, amados hermanos, y me motiva para transmitirle a usted que si usted está sin tener una bonita relación con Dios porque no ha aprendido a orar, comience a hablar con Él. Enciérrese en un lugar donde nadie lo escuche, donde nadie lo vea, para que no digan que usted está loco. ¿Por qué? Porque el estar orando a solas, si alguien lo escucha van a decir que usted está loco. Porque yo, cuando he orado, no crea que solamente se puede orar de rodillas postrado, muchas veces sentado. Le empiezo a decir, Padre, mira la necesidad que tiene aquella familia. Mira la necesidad que tiene el hermano. Mira la enfermedad que tiene tal persona. Padre, ¿por qué no lo sanas? Sánalo, papito. No solamente ellos te van a ofrendar agradecimiento, sino que yo también. El día que vea la sanidad, ¿cómo me voy a gozar? Hace poquito el sobrino de mi esposa estaba poniendo que es sobreviviente del cáncer. Esto a mí me impacta, ¿sabe por qué? Porque cómo le orábamos en la intimidad al Señor, cómo le pedíamos al Señor que le diera una oportunidad de vida a este jovencito, ahora ya sobreviviente del cáncer. Si algunos me hubiesen visto orando por eso, hubieran dicho, el tío Moy está loco, ¿qué le pasa? ¿Con quién está hablando? Porque estaba hablando con alguien que para muchos es invisible, pero cuando tenemos respuesta, sabemos que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios porque tenemos una relación con Él. Hermano Felipe, love you too, hermano Felipe. También lo amamos, usted es un hombre de bendición, lo queremos mucho. Estoy aquí hablando acerca de la oración y contando algunas anécdotas de mi travesía en el servicio. De hecho, ahí está Felipe, un hombre que es testigo de algunas cosas de las que yo comparto. Hace un tiempo yo soñaba que tenía una empresa de buscarle trabajo a la gente. Y desperté con ese pensamiento, me voy a lavar la ropa y allí estaba una muchacha con un muchacho y me dice que queremos preguntarle si no sabe de algún trabajo. Le digo yo, dice que anoche estaba soñando que yo tenía una empresa de buscarle trabajo a la gente. Y ustedes me están saliendo con esto, pero déjenme llamarle a un hermano y le llamo a Felipe. Felipe no tiene trabajo para alguien. Me dice, tío, muy justo, ahorita necesitamos a alguien que nos ayude. Y allí fue el muchacho a trabajar. Entonces, una bonita relación con los hermanos, con las amistades que nos encontramos con Dios. Entonces, hablando de la oración, tenemos que acercarnos a Dios y reconocerlo como nuestro Padre, presentarle lo que necesitamos y pedirle a Dios que si todavía no tenemos un corazón perdonador, pidámoselo a Él para que tengan acceso a las oraciones, las peticiones. Entonces no tenga miedo a orar. No crea que es con un lenguaje rebuscado que tiene que usted hablar con palabras elocuentes. No, hable con Dios, preséntele lo que usted necesita. Y hoy yo estoy aquí para orar por si usted tiene una petición muy especial. Yo le puedo colaborar orando juntamente con usted en el mismo sentir, pidiendo lo que usted necesita. Yo tengo muchísimas respuestas y por eso les recomiendo que lean los escritos que yo pongo en Facebook. Léalos detenidamente porque no lo estoy haciendo para vanagloriarme, para jactarme. Al contrario, lo estoy haciendo porque tengo un corazón tan lleno de gratitud, porque he visto que Dios ha cumplido lo que me prometió un día
de darme lo que necesito para servirle. Entonces yo quiero hoy, que estoy sensible a la presencia de Dios, orar por aquellos que tienen necesidad, por aquellos que tienen problemas, por aquellos que tienen una necesidad apremiante. No hay mejor forma de recibir lo que necesitamos que nos acerquemos al trono de la gracia confiadamente presentándole lo que necesitamos, porque esto es lo bonito de aprender a orar, presentarle lo que necesitamos. Entonces, si nosotros lo conocemos a Dios como proveedor, como sanador, como perdonador, le vamos a enseñar a otros a que conozcan a Dios de igual manera como nosotros le hemos conocido. Entonces yo quiero ir terminando ya. No se olvide que esta era la porción que tenía Dios para usted y para mí en este día. Yo quiero que usted, allí donde está, si tiene una necesidad, solamente dígale al Señor: estoy en tu presencia en esta hora. Tú conoces mi necesidad. Aún Jesús dice en la palabra que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero es necesario pedir, es necesario tocar la puerta para que se abra. Necesario es acercarse con confianza, reconociendo que tú eres nuestro Padre. Gracias, buen Dios, por darme este privilegio de poder transmitir esta verdad y poder decir que desde el momento que reconocí la paternidad de tu persona en mi vida, nunca me he sentido huérfano, nunca me he sentido solo. Siempre he tenido el privilegio aún de bendecir a otros y decirles que tú eres un Dios real y que en su momento llamas a aquellos que tienes predestinados para salvación. Padre, quizás hay personas que están enfermas, como aquella mujer que está allá en el departamento de Atlántida, que está con un flujo de sangre. Aún aquella mujer que tenía 12 años de un flujo de sangre fue sanada. Tú puedes darle sanidad a esta mujer. Tú sabes que ellos están con el buen deseo de poner su matrimonio en orden. Por eso te pido con todo mi corazón que le permitas ser sanada para tu honra y tu gloria. Padre, yo me uno en esa petición también por aquel hombre que está siendo atormentado por el enemigo. Te pido que tengas misericordia y les ayudes. Revélate a sus vidas y por qué está sucediendo esto. Oh, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido por cada persona que tendrá acceso a esta transmisión, que les ayudes a conocerte de una manera especial, que no dependan del hombre, sino que dependan directamente de ti y que puedan, papito, conocerte aún más de lo que yo te conozco, porque ese es el anhelo de mi corazón. Si aún enseño, aún comparto estos testimonios de la realeza de tu persona en la vida del creyente, es porque te conozco, es porque me has enseñado a depender de ti. Por eso bendigo, papito, a la congregación de allá en Silver Spring, Maryland, papá, al pastor Néstor, a su esposo, un hombre que lo está usando con la palabra a nivel mundial, porque está saliendo sus predicaciones en diferentes medios, en diferentes plataformas. Nos está llevando a diferentes lugares, que siempre le des esa porción de palabra que el pueblo tuyo necesita en cualquier lugar donde tú lo tienes. Así es que en el nombre de Jesús sigue proveyendo. Sabemos que estamos, papito, en un proceso de construcción del templo. Tú vas a proveer, papá. En el nombre de Jesús, tú sabes que tengo esa certeza de que mis ojos verán ese templo, papá, donde quizás muchos han decaído de la fe pensando que no se va a construir porque el tiempo tuyo es perfecto. Así es que en el nombre de Jesús yo declaro que tú vas a proveer, así como has proveído a otros siervos, a otras congregaciones, papá. En el nombre de Jesús te pido los recursos, papito, para los hermanos de allá de Arizona, papá, que están construyendo, que están queriendo extender, papá, el templo. Papito, hermano Ovidio Rivera, allá en el Aguaje, te pido que le proveas para que termine el templo, papito. Al pastor Elías, provéele también, al pastor Walter, que están en construcción, al pastor Cristóbal, papá, bendice lo que está ahí remodelando el templo, haciéndole mejoras al templo aquí, papito, en el barrio El Guay. Te pido que les bendigas, Padre. También te pido en el nombre de Jesús que proveas, Padre, para el pastor Armando Amaya del Sí, papá, allá en Santa Lucía, que él pueda tener los recursos que él necesita para terminar la construcción del templo. Padre, allá en el Tabloncito, pastor Armando también,
allá en el tabloncito, que sigas proveyendo, papá. Tú nos has sorprendido con la construcción de ese templo, que se termine, papá, la construcción y que sobreabunde la provisión. Padre, en el nombre de Jesús, por aquellos matrimonios que tienen problemas, papito, que ellos puedan entender que la falta de tu palabra en su vida es la que los tiene de esa manera. Y por aquellos también, papá, que anhelan ver salvación en su familia, en aquel familiar que no quiere nada contigo, papito, que ellos puedan entender que tu palabra nos enseña que eres tú el que nos llama, eres tú el que nos elige, no somos nosotros que te buscamos a ti, eres tú que nos eliges a nosotros para ser tus hijos. Ahora te pedimos, papito, que nos aumente la fe para seguir creyendo en que tú nos has dado ese privilegio de tener acceso a tu presencia. Padre, muchas gracias. Bendice a los oyentes de Radio Nazaret. Dale siempre el privilegio de tener los recursos para echar a andar esta emisora, papá, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque eres fiel y para siempre es tu misericordia. Bueno eres, Señor. Bueno, yo creo que ya estamos terminando la transmisión. Le pido sus oraciones. Tengo 2 viajes pendientes. No sé cuál de los 2 se llevará a cabo o no se llevarán a cabo los 2. No sé. Pero necesito sus oraciones. Tengo un programado en la agenda del Señor, que es un viaje a Guatemala, que todavía está pendiente, no se sabe cuándo. Otro viaje a Islas de la Bahía. Todo está en las manos del Señor. Yo siempre quiero depender de Él. Así es que me están mandando unas peticiones en privado. Gloria al Señor. Después de la transmisión les voy a dar lectura y voy a orar en lo privado, porque es importante también hacer peticiones públicas y privadas, ahí como usted lo quiera hacer. Para mí de igual manera me bendice. Si lo hago en privado, gloria al Señor. Si lo hago en público, la petición, gloria al Señor. Así es que Dios les bendiga. Si usted siente en su corazón cada vez que usted se levanta a orar por el hermano Moisés, para que Dios siempre siga dando los recursos que necesito para la obra misionera, tanto recursos materiales como espirituales que se necesitan. Hágalo con toda confianza, ore por mí y Dios va a tocar los corazones que se necesita tocar. Dios hasta este día no nos ha defraudado, Él ha proveído. Gracias a Dios por depender del Señor, pero también dependemos de corazones dadivosos. Así es que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y será hasta la próxima oportunidad. Gloria al Señor.